De su puño y letra, revivimos nuestra historia. Memorias de una nación. La realidad viene a mi mente como una imagen que debe perdurar, con sus accidentes, virtudes y caudillos. Sucedió aquella mañana. El Imparcial llegó a mis manos con la noticia del bondadoso Francisco I. Madero en la silla presidencial. Mi México querido vivía un repentino despertar después de tantos años de dictadura. Reconozco que unos meses atrás vitoreamos los festejos del centenario de la independencia. Un vistosísimo cortejo, clarines y cornetas en honor a don Porfirio, siempre majestuoso y altivo. Pero a esa fiesta impecable la empañó un suceso que levantó un gran revuelo. Los maderistas en plena Alameda gritaron vivas en las mismas barbas de Díaz. ¿Cómo olvidarlo? La ciudad estaba loca de entusiasmo. La gente llegaba del norte, mientras los capitalinos andaban sin rumbo y vitoreando a Madero. Desde la primera vez que lo vi, no tuve duda de su bondad y ternura. Madero poseía un aura magnética que nos ponía por completo a su lado. Aquel hombre de oscura barba a la francesa era como un miembro más de nuestra familia. En aquel entonces, mi padre fue nombrado presidente de la casilla electoral, y de esa forma pudimos contemplar la unánime alegría y el apasionado maderismo. Pero a pesar de tanto regocijo, la capital emanaba peligro. El primer combate se había liberado ante el Palacio Nacional en contra del presidente. No era extraño que los traidores propuestos en destruir a Madero comenzaran por envenenar al pueblo inerme que tanto lo amaba. El torvo y negligente Victoriano Huerta era una sombra de confusión y desconcierto. La capital tenía una corazonada que iba más allá del miedo. Era el presentimiento de la traición consumada con la sangre de Madero. Y así cruzamos ante nuestro querido Teatro Colón, gozando de la aventura que tanto asustaba a nuestros padres. No muy lejos de la villa nos aguardaba nuestro asilo, desde donde días más tarde oímos atropelladas frases. Se nos encogió el corazón. La traición que todos temían se había consumado. Don Francisco I. Madero y José María Pino Suárez habían muerto a tiros en una reyerta provocada por sus propios partidarios. Huerta, su asesino, era el nuevo presidente. Sentí vergüenza de los míos mientras gritaban vivas al criminal. Esa patria enorme y amorosa se empequeñeció de pronto, se empobreció, se hizo miserable. Se cerraba un episodio más de la memoria de una nación.